Muy buenas noches a todos quienes se están conectando en directo en esta octava conferencia del ciclo sobre democracia que se está realizando en la universidad desde marzo de este año. Hemos visto varios temas en estos meses, todo esto está en video, lo pueden ver aquellos que no lo conozcan accediendo a la página de la universidad. Partimos con el tema de modernización del Estado, con Carlos Carmona, seguimos luego con Augusto Vigan sobre Estado Social y Democrático de Derecho. Hemos tenido dos conferencias sobre la situación de los partidos políticos en Chile, otra sobre corrupción a nivel municipal, también sobre una sesión sobre los desafíos de las nuevas tecnologías a la democracia, y una conferencia sobre el proceso inconcluso, pendiente en desarrollo de la descentralización en Chile. El día de hoy vamos a escuchar una conferencia sobre el tema política, economía y democracia. Y el expositor, que es miembro del consejo académico del proyecto, es el doctor en economía Álvaro Briones, quien además es una personalidad muy versátil porque ha sido embajador de Chile, diplomático, fue subsecretario de Economía y también es escritor. Como les digo, su grado académico es doctor en Economía y es una persona altamente calificada para exponer sobre este tema, que es un tema polémico, porque las relaciones entre la política y la economía en las democracias son relaciones donde se viene discutiendo mucho desde una obra seminal de un sociólogo de apellido Lipset. No es un tema pacífico, pero muy entretenido, es muy interesante, y Álvaro tiene las condiciones y las capacidades de sobra para poder darnos esta conferencia, que obviamente va a estar centrada en lo que es nuestra situación en la democracia chilena. Dicho esto, saludo a Álvaro, le doy las gracias por su buena disposición para dar esta conferencia y le entrego la palabra. Gracias, Eduardo. Gracias sobre todo por tu tan generosa presentación. Y gracias a todos y a todas las que nos acompañan esta noche. Como ha recordado Eduardo, este es un ciclo de conferencias sobre democracia. Conferencias. Les quiero advertir que yo no voy a ofrecerles una conferencia, ¿no? Voy más bien a entregarle algunas ideas con el ánimo de que tengamos una conversación, ojalá una polémica, y si tuviera que calificar de alguna manera lo que voy a decir, diría que más que una conferencia es una provocación. Así que por favor, prepárese para una provocación. También recordaba, Eduardo, que ha habido una serie de interesantísimas, esas sí, conferencias sobre temas relativos a la democracia. He escuchado buena parte yo de ellos, participé de algunos de ellos, todos sobre temas prácticos, precisos, en fin, que exploraban las condiciones y en algunos casos los déficits y las soluciones a los problemas de la democracia en nuestro país. Bueno, mientras pasaba eso, yo no he podido dejar de tener una preocupación, casi una angustia, ¿no? Y es que esta democracia que estudiamos, sobre la cual reflexionamos, sobre todo en nuestro país, parece ser objeto de un ataque, ¿no? Está siendo molestada, está siendo atacada por una fuerza que es culpable de ese ataque, ¿no? Y ese culpable o esa culpable tiene nombre, es la economía, ¿no? Se dice que los problemas que ha tenido la economía, que ha tenido la democracia en Chile, pero es un sentimiento que recorre todo el mundo. En todo el mundo se hace la misma reflexión, ¿no? Los problemas que tiene la democracia y que la llevan, o aparentemente la están llevando, están provocando tensiones que llevan a la posibilidad de
un déficit de la democracia que se traduce en regímenes autoritarios o en regímenes populistas, ¿no? Es provocada por la economía, por una mala economía, voy a decir, una economía limitada, una economía deficitaria, es una economía perversa que provoca malos efectos, ¿no? Y esos malos efectos a su vez provocan el desencanto, la ira, la frustración, que tiene como efecto final esos regímenes que son juzgados en general como antidemocráticos, ¿no? Hay, por lo tanto, una sombra de culpabilidad en nuestro país. Miren ustedes. He puesto en la pantalla una cita de Gabriel Salazar, es bien conocido Gabriel Salazar, historiador chileno, en fin, pero él nos dice que el estallido social de octubre de 2019 tiene un culpable, ¿no? Tiene un culpable, ese es un modelo económico que ha favorecido a la élite, que precariza la vida, que restringe oportunidades, en fin, y que finalmente explotó. Tenemos ya una acusación. Pero no solamente en Chile, dije. La cita que he puesto aquí es de un economista, de un economista y periodista británico, muy prestigiado. Se dice que uno de los periodistas quizás más influyentes hoy día en materia económica, escribe artículos y opina en los principales periódicos especializados en economía en el mundo, Martin Wolf, ¿no? Y él dice algo parecido. Lo que dice, hay aquí una acusación directa. Ya no somos capaces de combinar el funcionamiento de la economía de mercado con una democracia liberal estable. ¿Ya? La economía de mercado y la estabilidad de la democracia no van juntas. No van juntas, ¿no? Y eso provoca, si miran la última línea, el aumento del populismo y el autoritarismo. Entonces, tenemos, parece, un culpable. Bueno, yo quiero decirles que en esta oportunidad me voy a constituir en el defensor de la economía. No estoy de acuerdo con estas ideas y creo que la economía, lejos de ser culpable, es la víctima de una mala democracia y no al revés, una mala economía la que provoca una mala democracia. Empecemos por ver las evidencias que se ponen en este juicio, ¿no? Chile, una economía que tuvo, en fin, ese comportamiento discutible, generó una democracia en riesgo. Entre 1990 y 2010, 20 años, esta fue la performance, el comportamiento de la economía chilena. Creció espectacularmente el producto, casi 4 veces, o sea, la economía chilena creció 4 veces. El promedio de crecimiento fue casi 5%, cuando en América Latina era mucho menos. La inflación bajó espectacularmente de casi 30% a 3%. La pobreza se redujo también a mucho menos de la mitad de lo que había al comenzar este periodo. La extrema pobreza, lo mismo. La inversión creció a una tasa estable, bastante aceptable, muy buena, de 20%. Y el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, se redujo de 0,54 a 0,45. Como ustedes saben, en el índice de Gini el 1 es la desigualdad absoluta y el 0 es la igualdad absoluta. Aquí pasamos de una situación de mayor desigualdad a una de menor desigualdad. Una situación óptima. Esto es lo que por lo general se califica como bonanza económica. ¿Y qué pasó en la política? Estupenda la política. La democracia estaba en su mejor forma, ¿no? Había una práctica de la democracia basada en consensos y en acuerdos, lo que era muy importante sobre todo porque veníamos de una dictadura, ¿no? Y veníamos de una dictadura en la que las fuerzas políticas y las voluntades políticas que se enfrentaban, ¿no? Se enfrentaban prácticamente como enemigos, más que como adversarios, como enemigos. El lenguaje que se utilizaba era una dictadura militar, era un lenguaje de guerra, ¿no? Y sin embargo, al salir de esa situación de dictadura, cuando podía esperarse que la práctica de la democracia que se había conquistado fuese una práctica igualmente confrontacional y guerrera, no. Lo que tuvimos fue una democracia basada en consensos y acuerdos, ¿no? Tenemos aquí una relación entonces positiva entre una buena economía y una buena democracia. ¿Qué pasó en la década que sigue?
todo se vino abajo aparentemente, ¿no? O sea, todas las variables económicas disminuyeron, como no me cabían todas aquí en esta página, puse solamente el crecimiento del producto, pero el producto menos que crecer, digamos que reptó, andaba ahí arrastrándose apenas crecía. Y en el terreno de la política, bueno, ya lo sabemos, se acabaron los acuerdos, vino la polarización, vino la protesta social callejera, los movimientos sociales, y todo esto terminó con el estallido social en 2019. Aparentemente entonces, una buena economía es acompañada por una buena democracia, una mala economía es acompañada por una mala práctica de la democracia, o una política confrontacional que no es el objetivo, la esencia de la democracia. Entonces parece que tuviéramos un culpable. Como les dije, yo voy a ser el abogado defensor de la economía, pero para eso tengo que primero aclarar de qué voy a hablar cuando hable de economía y de qué voy a hablar cuando hable de democracia. Empiezo por la democracia. La democracia de que vamos a hablar es esta democracia de elecciones universales, secretas e informadas entre representantes de múltiples partidos diferentes entre sí, en donde hay una separación efectiva de poderes, impera el Estado de Derecho y una constitución regula la protección de los derechos y libertades individuales y colectivas, ¿no? Este es por lo general conocida como democracia liberal, que es una democracia de libertades. ¿Qué economía? ¿O qué es economía? Esto es una definición más o menos convencional que está en todos los textos pedagógicos de economía, ¿no? Es el conjunto de procesos, para mí la economía es el conjunto de procesos mediante los cuales la sociedad decide qué producir, cómo producir y para quién producir. De la que yo estoy hablando es una economía que tiene lugar en un ámbito capitalista y como escenario el mercado, ¿no? Por lo tanto, es una economía capitalista de mercado. Esa es la economía capitalista que se va a relacionar con esta democracia liberal para ver si son compatibles, incompatibles o hay alguna que le está haciendo una mala jugada a la otra. Tengo que hablar un poquito de cómo funciona la economía, ¿no? Rápidamente. En una economía también, como se enseña en todas las escuelas de economía, en una economía existe libertad de emprendimiento, de individuos que pueden producir y ofrecer bienes y servicios. Eso los convierte en lo que se llama actores económicos, ¿ya? Que concurren a un espacio social, que es el mercado, en donde ofrecen estos productos, estos bienes y servicios, y bienes y servicios que son contrastados con una demanda, que es a su vez realizada por otros individuos con la misma libertad para demandar, y que también son, por lo tanto, actores económicos. La oferta inicial se ajusta a la demanda real y ese proceso de ajuste termina con un equilibrio entre esa oferta y esa demanda. Así funciona idealmente el mercado. En cualquier economía real hay múltiples mercados, muchísimos mercados, que todos buscando su equilibrio, incluido, tengo que decirlo, los mercados monetarios, el mercado del dinero. Hay dinero que se demanda, por el cual se paga un precio, una tasa de interés, dinero que se utiliza para aumentar la demanda o para realizar inversiones, incluso monedas extranjeras, si se quiere comprar productos en el exterior o servicios en el exterior. Cuando todos los mercados logran el equilibrio, se habla de equilibrio general de la economía. Se supone que la economía de mercado funciona idealmente en la búsqueda y el logro del equilibrio general. Pero hay peros, ¿verdad? No es tan así. Primero, los mercados en realidad no están en constante equilibrio, están más bien en constante equilibrio, en un proceso de equilibrio y de desequilibrio. ¿Por qué? Porque la demanda varía, ¿no? La demanda es constantemente variable e impulsa la variación de la oferta, ¿no? ¿Por qué varía la demanda? Por diversas razones. Porque varían los gustos, porque bueno, los gustos pueden variar por muchas circunstancias, ¿no? Pues van variando con el tiempo,
va variando de ese modo la demanda. La demanda también puede variar porque la propia oferta le induce variaciones a través de la publicidad. Hay un constante buscarse y desencontrarse, encontrarse y desencontrarse entre la oferta y la demanda. Bueno, se ha logrado establecer, los estudios de economía, la ciencia económica ha logrado establecer que esos procesos de ajuste, de equilibrio y desequilibrio tienden a tener una cierta periodicidad que genera lo que se llaman los ciclos económicos. Hay momentos en que hay equilibrio, hay crecimiento y la economía funciona bien, y otros en que todo se desmorona, ¿no? Hay desequilibrio y surgen los llamados problemas o crisis económicas, ¿verdad? Eso es el primer pero. Segundo pero, que desmorona esta idea de la economía de mercado perfecta. El capital, a su vez, por su propia naturaleza, tiende a crecer, ¿no? Un capital que no crece, que no busca su expansión, lo que se llama normalmente un proceso de acumulación, no es capital, ¿verdad? Capital que se mantiene estable no es capital, no está reproduciéndose a sí mismo. Capital busca reproducirse y en ese proceso tiende a generar lo que se conoce como concentración económica. O sea, tiende a generar procesos de monopolización de las economías. Y la monopolización de la economía, la concentración económica puede a su vez eliminar el principio elemental del mercado, que es que compitan todos los que van a ofrecer a un mercado enfrentándose en ese mercado a una demanda, ¿no? El monopolio es el enemigo de la competencia y es por lo tanto una forma de desvirtuar el mercado. De ahí que la economía de mercado requiera ajustes, ¿no? Requiera regulaciones, requiera intervenciones por parte de la sociedad que lo hace a través del Estado, ¿no? Con el objeto de corregir los ciclos, tratar de aplanar la economía, que no tenga esos ciclos de fluctuaciones tan importantes y también que impida el desvirtuamiento, la deformación del mercado por procesos como los de concentración. Esa es la realidad ahora de las economías de mercado, ¿no? Son economías que tienen, en donde el proceso de decisión de qué, cómo y para quién producir tiene lugar en un espacio social que se llama el mercado. Ese mercado tiende a tener estos defectos y estos defectos tienden a ser o pueden ser corregidos por el Estado mediante estas intervenciones. Ahora, estas intervenciones a su vez han dado lugar a corrientes enteras de pensamiento, incluso a ideologías, ¿no? Y en algunos casos esas corrientes de pensamiento, esas formas de intervención sobre el mercado, han generado doctrinas que en algunos casos han terminado por ser interpretadas como algo distinto que la economía de mercado. Voy a mencionar solamente dos. La llamada economía social de mercado. La economía social de mercado puede tener muchas definiciones. En términos generales se puede decir que es una economía de mercado orientada por criterios sociales, ¿no? Tiene su origen en la Iglesia Católica, en la encíclica Quadragésimo Anno de León XIII, y es entendida, o algunos la entienden como una doctrina económica, por así decirlo, oficial de la Iglesia, pero ha sido doctrina económica en distintos momentos y lugares, ¿no? Fue prácticamente, nunca se la reconoció como tal, digamos, pero fue prácticamente la doctrina económica oficial de la reconstrucción económica de Alemania. Algunos conocen, en algunos momentos se llegó a llamar el milagro económico alemán. Pero también fue la doctrina oficial de la dictadura chilena. Bueno, no sé si se podría calificar de milagro económico, pero no, fue también una doctrina oficial ahí. Es decir, ha estado presente en distintos lugares y es una economía de mercado orientada por criterios sociales. Otro caso, el llamado estado de bienestar o economía del bienestar, ¿no? También es una forma de intervenir sobre el mercado, de ajustar el mercado, de modelar el mercado, esta vez sobre ciertas áreas específicas de oferta de servicios que pretenden extender la seguridad social para el sustento de toda la población, ¿no? A través de instrumentos como los que conocemos bien, las pensiones, la sanidad,
el seguro de desempleo, el derecho a la educación y otros, ¿no? En el mundo político, también académico, la economía social de mercado está asociada a gobiernos liberales o demócratas cristianos. El estado de bienestar ha estado asociado a gobiernos de tipo socialdemócrata, ¿no? Pero lo que a mí me interesa destacar es que ninguna de la práctica de esta doctrina sustituye al mercado. Son maneras de modelar el mercado, de intervenir el mercado, pero siguen siendo economías de mercado aquellas sobre las cuales se practica una política social de mercado o una política de estado de bienestar, ¿no? En mi opinión, la única alternativa real a una economía de mercado, para que nos situemos, o sea, ¿de qué economía estamos hablando? Es una economía en donde el qué, cómo y para qué producir ya no tiene lugar en ese espacio social llamado mercado, y ese mercado es sustituido por una capacidad de decisión sobre el qué, cómo y para qué que tiene que estar por encima de los actores económicos, de cada actor económico individualmente considerado, ¿no? Esa capacidad solo radica en el Estado. Por lo tanto, la única alternativa contemporánea a una economía de mercado es una economía estatal, dirigida por el Estado, donde el Estado decide qué, cómo y para qué producir, por intermedio de la planificación centralizada. Años atrás había muchos países que se caracterizaban por una economía centralmente planificada. Hoy día casi no quedan, y los que quedan son bastante excéntricos, pero quedan, ¿no? Y es difícil definir hoy día China, qué tipo de sociedad y economía es, ¿no? Para mí está claro que es una economía capitalista, una economía de mercado, ahí se practica el mercado, pero una economía de mercado, la única quizás en el mundo, o en fin, la más destacada. Piense que China es una potencia económica mundial, entonces es la única economía de mercado dirigida por una dictadura comunista. Una cosa rara, pero es lo que es, ¿no? Otras sociedades y economías que se reputan de estar planificadas centralmente, en nuestro continente Cuba, ¿no? Todos sabemos que si bien sí hay una planificación central, está totalmente agujereada por momentos, por situaciones de mercado que se tienen que ir introduciendo, se han ido introduciendo en Cuba, porque la planificación no es capaz, ¿no?, de mantener un ritmo adecuado de la economía, no es capaz de producir los efectos sobre la sociedad cubana que ese régimen busca. Probablemente, me parece que el único país donde hay donde el mercado ha sido totalmente sustituido es Corea del Norte, que es otra extravagancia política, puesto que es una especie de monarquía, una monarquía hereditaria comunista, ¿no? O sea, algo raro, muy difícil de definir, pero está claro que ahí no hay mercado, ¿no? Concluyo con esto. La economía de mercado solo tiene como sustituto una economía centralmente planificada. Ahora, si eso es la economía y lo que ya dije es la democracia, entonces yo creo que se puede definir, ahora sí, qué es una mala economía, qué es lo que le hace mal de qué manera, digamos, la economía puede actuar negativamente sobre el mercado. O al revés, y esa es la pregunta que yo me hago ya como defensor de la economía, ¿acaso no será que es la democracia la que puede llegar a través de una mala práctica de la democracia solo se expresa en la política, es la que puede hacerle mal al mercado? ¿Qué es una buena economía? Entonces, una buena economía de mercado, de acuerdo a toda la descripción que he hecho antes. Para mí una buena economía de mercado es aquella en la que la democracia permite, a través de la política, como dije, en la política a través del Estado, o sea, la sociedad lo permite en un ambiente democrático, ¿no?, a través de la política y del Estado, que la regulación
disminuya o elimine el riesgo cíclico y la desvirtuación del mercado. Eso es una buena economía. Una economía buena es cuando la democracia permite que no haya ciclos económicos o que estos disminuyan o que se expresen muy levemente y en donde se combate la concentración económica. Es decir, hay competencia. Una buena economía. ¿Qué es una mala economía entonces? Donde eso no ocurre. En donde la política como expresión de la democracia no es suficiente para impedir o atenuar la crisis ni para impedir o atenuar la concentración económica. De modo que, damas y caballeros del jurado, les puedo decir yo como defensor que en realidad la economía no es culpable de nada, sino que es víctima. ¿No? Es una víctima, puede ser o llegar a ser una víctima de una democracia mal practicada, porque no genera una política suficiente como para impedir los problemas que el mercado puede acarrear, que son de desequilibrios económicos y de concentración económica. Por lo tanto, hasta aquí llega mi defensa. Muchas gracias. Hasta luego. No, no es cierto, es una broma. Voy a seguir. No. Voy a seguir porque los supuestos sobre los cuales yo he basado esta conclusión son criticables, ¿no? Son objeto de crítica. Son objeto de crítica. La crítica principal dice que no es cierto, digamos, que la calidad, la bondad de la economía tenga que ver con el hecho de que funcione, que su mecánica funcione como se supone que debe funcionar, que esté en equilibrio o no. Ese no es el problema de la economía no está para eso, para estar en equilibrio, para buscar el equilibrio. La economía está para la función que se le ha definido. Esto es producir, proveer de bienes y servicios a la comunidad, a la sociedad. ¿No? O sea, una buena economía entonces es aquella que provee, ¿no?, de bienes y servicios a la comunidad. Pero para que sea buena esa provisión de bienes y servicios, debe proveerlos a toda la comunidad. Si por alguna razón una parte de esa comunidad queda en desventaja o en una capacidad disminuida respecto de otro sector de la comunidad, de otro sector de la sociedad, ¿no?, frente al consumo de bienes o servicios, es decir, si hay una situación de desigualdad, ¿no?, frente a la capacidad de consumo de bienes o servicios, entonces la economía no está actuando bien. Es una mala economía. ¿No? Esta opinión está bastante extendida. ¿No? Nuevamente estoy citando a Martin Wolf. Él es claro acá, no sé si la alcanzan a ver todos ustedes bien, pero dice: los ciudadanos esperan que la economía les proporcione niveles de razonable prosperidad, en fin, y eso no ha ocurrido. ¿No? En lugar de proporcionar esa prosperidad y progreso constante, ha generado un aumento de la desigualdad. La desigualdad, de modo que se confirma lo que cité antes de Martin Wolf. Esto lo estoy sacando de la misma obra, ¿no? Al principio decía que no había compatibilidad entre economía liberal y democracia liberal y economía de mercado. Y aquí está diciendo que es por esto, porque la economía genera desigualdad. Algo parecido dice otro economista muy distinguido, Angus Deaton, que es premio Nobel, nada menos de economía, 1915, perdón, 2015, y que también, un texto más largo, pero esto es de una conferencia que dictó este año, comienzos de este año, lo reduje a esta parte, pero dice, él habla de Estados Unidos como el paradigma de una economía de mercado, y dice: mire, no lo ha hecho bien para su gente. Hay una creciente desigualdad en Estados Unidos. O sea, nuevamente entonces hay un culpable, que es la economía, pero ahora se aclaró el arma, ¿no? El arma de este delito. Es la desigualdad, ¿no? La economía genera desigualdad y la desigualdad es la que provoca esta amenaza a la democracia, la posibilidad del autoritarismo y del populismo. Entonces, lo que correspondería
para hacer mi defensa yo es verificar, o en este caso rechazar, ¿no? la idea de que la democracia, la economía de mercado, por sí misma es la que genera desigualdad. Y eso es lo que voy a intentar hacer ahora. La primera cosa que tengo que decir es que le dije que iba a hacer una provocación, ¿no? En realidad al mercado le resulta indiferente la desigualdad. Porque al mercado concurre una demanda monetaria. Entonces el mercado puede encontrar igual su equilibrio, o buscar su equilibrio, o desequilibrarse por último, pero al mercado mismo no mide quién es el que demanda. O sea, hay mucha o poca demanda, o que la demanda es desigual, o que está mal distribuida, ¿no? El mercado no mira quién hace la demanda. Entonces uno podría decir, o yo podría quedarme aquí y decir, bueno, si el mercado no, o sea, voy a decirlo de otra manera. Si al mercado ya llega una demanda desigual, el mercado la coge como tal demanda. O sea, al mercado le resulta indiferente. El mercado no genera la desigualdad. Pero me pueden decir, y con razón, oiga, pero puede ocurrir que en otro mercado se haya generado esa desigualdad. Que quienes llegan al mercado, vamos a decir, de zapatillas Nike, y algunos pueden comprarla y otros no pueden comprarla, ¿no? Aquellos que no pueden comprarla porque está muy por encima de sus capacidades de demanda, ¿no? Se debe a que reciben un salario muy bajo porque en otro mercado el salario es muy bajo comparado con el de aquellos que sí pueden comprar la zapatilla Nike. Entonces veamos cuáles pueden ser los orígenes de la desigualdad generada en otros mercados, en otros lugares de la economía de mercado, ¿no? Primera posibilidad. ¿Por qué puede alguien disminuir o tener una capacidad de demanda baja en comparación con otro? Porque el producto al que está asociado ese actor económico, puede ser un empresario o puede ser un trabajador, ¿no? Dejó de ser demandado. Entonces, aunque se siga produciendo, va a generar unos salarios o una ganancia del capital muy baja, que ya tiene muy poca demanda. Y la pregunta que tenemos que hacerle entonces es, ¿por qué dejó de ser demandado? Bueno, hay dos posibilidades. O la innovación tecnológica lo declaró obsoleto. Yo puse aquí como ejemplo el carbón fósil porque me pareció un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy rápido de entender, ¿no? Carbón fósil, pensemos en Chile, en la minería del carbón, ¿no? Hay un momento en que la minería del carbón empezó a extinguirse hasta que desapareció. ¿Por qué? Bueno, porque por dos razones. O la innovación tecnológica lo reemplazó por otro producto u otro servicio, estamos pensando en general, o porque las preferencias sociales cambiaron. Innovación tecnológica y preferencia social. Esas son las responsables en el caso de que se deje de demandar un producto que genera esta desigualdad de ingresos. Segunda posibilidad de desigualdad de ingresos. Porque la capacidad productiva de la persona, del trabajador, quedó obsoleta. O sea, se sigue demandando igual el producto, pero la manera como se elabora ese producto o ese servicio dejó fuera de lugar la capacidad que aportaba para la producción de ese servicio o bien final el trabajador. Pensé algún ejemplo, lo único que se me ocurrió porque lo veo desde mi ventana, es el de algunos albañiles, ¿no? Si ustedes se asoman y ven una construcción, está llena hoy día de grandes grúas, ¿no? Esas grandes grúas reemplazan a un buen número de trabajadores, de albañiles, que antes, bueno, no los puedo ver, así que no puedo ver las edades de ustedes, pero los que tengan una edad parecida a la mía, ¿no? Antes en una construcción se veían unos grandes andamios que subían y subían, y por esos andamios circulaban unos trabajadores con unas carretillas con mezcla, entre otras cosas, materiales en general. Y uno podía verlos si se quedaba viendo una construcción, cómo subían y subían por estos andamios hasta llegar. Bueno, ellos fueron sustituidos por una grúa. Entonces ahí, de nuevo, la innovación tecnológica puede ir declarando obsoletas a algunas personas. No algunas personas, perdón, me disculpo.
¿no? Puede ir declarando obsoletas las capacidades que algunas personas tienen para aportar al proceso productivo. Y eso significa para ellos inevitablemente una baja de sus ingresos. Tercera posibilidad, porque el trabajador o trabajadora no tiene el nivel de capacidades que demanda el mercado. O sea, llegó al mercado con una capacidad muy disminuida de aportación. Esto está directamente relacionado, para decirlo brutalmente, está relacionado con el lugar en donde se nace, ¿verdad? Si una persona nació en un hogar muy pobre y no tuvo la posibilidad, en una sociedad como la nuestra, no tuvo la posibilidad de asistir a buenos colegios o de tener incluso una salubridad adecuada en su niñez, en fin, va a empezar a tener desventajas sociales, ¿no? Respecto de otros que sí la tuvieron y que por lo tanto pueden alcanzar capacidades, ¿no? Capacidades que da su formación, su educación, ¿no? Capacidades para participar en el mercado con ventaja respecto de aquellos que no tienen esas capacidades, que no la tuvieron. Estas son desigualdades estructurales, desigualdades que están en la sociedad. Hay personas, repito, que nacen con desventaja y les cuesta mucho superar esas desventajas en su propio desarrollo personal, aunque estén dotados de grandes talentos personales, igual van a tener siempre un tejado de vidrio que les impide subir y que es parte de la realidad social. Se llama desigualdad estructural, ¿no? Pero lo que tengo que agregar ahora es esto, que ninguna de estas razones, ni la innovación tecnológica, ni las preferencias estructurales, sociales, perdón, las preferencias de la gente, ni las desigualdades sociales, estructurales, son provocadas por sí mismas por el mercado, directamente por el mercado. Es más, estos tres posibles orígenes de una desigualdad están presentes en todos los órdenes sociales, en todas las economías y en todas las sociedades. Si no hubiera innovación tecnológica, si no hubiera desarrollo de la capacidad productiva, de las fuerzas productivas de la sociedad, nos habríamos quedado en la rueda, ¿verdad? O sea, no es necesario que haya capitalismo de mercado para que exista innovación tecnológica. No es un invento del capitalismo de mercado. La sociedad ha ido evolucionando en distintos ritmos, ¿no? Ha habido momentos de gran expansión tecnológica. No voy a hablar de ahora, que estamos todos deslumbrados con la inteligencia artificial. Pero pensemos en Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, toda la innovación que trajo el Renacimiento europeo, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre ha habido innovación tecnológica, no es un problema del mercado. Lo mismo las preferencias sociales, ¿no es cierto? O sea, siempre va a haber cambios en las preferencias, la gente va a elegir una cosa u otra, se va a aburrir, va a haber modas, formas de alimentarse, de vestirse, de divertirse, diferentes, que van evolucionando. Y por último, las desigualdades estructurales. En nuestra sociedad, en la sociedad chilena, saltan a la vista, más adelante voy a volver sobre esto, ¿no? Pero no son exclusivas, ¿no? de una sociedad capitalista. En la única, o declarada por mí hace unos minutos atrás, la única alternativa a una sociedad capitalista de mercado, la sociedad centralmente planificada, digamos una sociedad comunista, ¿no? Está llena de desigualdades estructurales, a pesar de que se supone que no. O sea, uno no puede solamente imaginarse, digamos, qué sanidad tiene, qué consume, qué come, cómo se alimenta, cómo se educa la hija iba a decir Kim Il-sung, de Kim Sun-il, ¿no? El líder de Corea del Norte. O sea, hay diferencias en todas partes. Las nomenclaturas han estado siempre presentes en las sociedades que son la alternativa a la sociedad capitalista. Entonces se supone que son sociedades de igualdad, pero como siempre se comenta, hay algunos que son más iguales que otros. Las desigualdades también ahí están presentes, no las provoca el mercado, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el mercado no es responsable, ese es mi alegato. Estoy haciendo un alegato en favor del mercado, ¿verdad? Bueno, y tengo que terminar agregando esto. Entonces, ¿dónde se produce la desigualdad? Bueno, en la propia sociedad. La sociedad en su evolución es la que va
va creando estas fuentes de desigualdad. La innovación tecnológica, los cambios en las preferencias sociales y estructuras sociales que condenan a algunos a tener una posición desventajosa frente a otros. Ahora, ¿tiene esto solución? Tengo que decirlo, ¿no? Si esto es lo que creo, que es el origen de la desigualdad y no el mercado, tengo que decir si esto tiene solución. Voy a ampararme en un solo pensador y en una sola teoría, ¿no? Que es el pensamiento de John Rawls, el filósofo estadounidense, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocen también, y particularmente en su obra, ¿no? Que se llama Teoría de la Justicia, que es un libro del año 71, 1971, ¿no? Un libro que se hizo muy conocido y muy popular, ¿no? Sobre todo se tuvo muy presente porque los jóvenes estudiantes chinos que reclamaban en la plaza de Tiananmen exhibían el libro de John Rawls, ¿no? O sea, ellos sí creían en lo que John Rawls llamaba justicia distributiva. En nuestro lenguaje, en el que estoy usando yo ahora, tendría que ser justicia social, ¿no? O sea, ¿es posible la justicia social? John Rawls dice, sí, es posible. Es posible si, por medio de ciertos principios de justicia. Si se aplican ciertos principios de justicia es posible, y esos principios tienen que ser aplicados por acuerdos racionales, en fin, tiene todo un modelo, ¿no? Acuerdos que solo pueden ser alcanzados racionalmente por personas libres e iguales en una situación contractual justa, o sea, donde puedan concurrir y llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Puede ser algo tan simple como eso que está anotado aquí. Esta es una cita de John Rawls, de su libro, de Teoría de la Justicia, ¿no? Él plantea dos principios. El principio dice que las desigualdades sociales sean dispuestas de tal modo que sean para mayor beneficio de los menos aventajados. Este principio lo llama principio de la diferencia. Y el segundo principio dice que las desigualdades sociales estén ligadas con cargos y posiciones asequibles a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Y él llama principio de la igualdad de oportunidades. Los dos principios. El principio de la diferencia y el principio de la igualdad de oportunidades. Bueno, estos dos principios se han constituido yo diría, pero luego todo lo que yo digo son mis ideas nada más, yo diría que en la base del pensamiento progresista contemporáneo. El primero, que las desigualdades se arreglen de modo que sea para mayor beneficio de los menos aventajados, es lo que hace algunos años daba lugar a la demanda y luego a políticas de lo que se conocía como discriminación positiva. Lo deben recordar. Hoy día es conocido como afirmación positiva, pero es lo mismo. O sea, algunas personas que tienen ciertas desventajas al comenzar, de cualquier tipo, ¿no? Desventajas sociales, desventajas naturales, en fin, tienen que ser tratados de una manera especial, ¿no? Esa política ha dado lugar desde las políticas de igualdad de género hasta las políticas de apoyo a las personas con minusvalías físicas, ¿no? O sea, es un primer principio. El segundo es el principio de la igualdad de oportunidades. O sea, hay diferencias, hay desigualdades, puede haber desigualdades naturales, existe el principio de la diferencia, pero esas desigualdades naturales, esas diferencias naturales, para que exista una justicia distributiva en la sociedad, para que exista justicia social, debe ser empatada, debe encontrarse con una sociedad que sea capaz de dar una justa igualdad de oportunidades a todos. Es decir, que en el origen, en el comienzo, a propósito de la reciente Olimpiada, en principio de la carrera de la vida, todos tienen que partir iguales, ¿no? Tienen que tener educación de la misma calidad, sanidad de la misma calidad, ¿no?
partir igual y que luego las diferencias naturales se manifiesten, que luego las diferencias de talentos se manifiesten, ¿no? Estos dos principios, repito, son los principios que alimentan el pensamiento progresista en el mundo, me parece a mí. Ahora, dicho eso, ¿dónde situó Rawls sus argumentos? ¿No? Bueno, lo situó en la política. Es decir, la solución entonces a las desigualdades sociales está en lo que Rawls llama acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa. O sea, Rawls hace bastante insistencia en su libro sobre las constituciones, la forma de hacer una constitución, ¿no? Que la constitución refleje esto, ¿no? Refleje estos dos principios. O sea, la solución, repito, está en la política, en la democracia, en la política como práctica de la democracia, en llegar a acuerdos que permitan que principios como estos se materialicen. Ahí está. Y no, bueno, incluso que la política puede intervenir sobre el mercado, ¿verdad? Puede intervenir, ajustarlo, regularlo, pero no está en la eliminación del mercado. Es decir, el mercado es el que provoca desigualdad, de modo que la solución está en eliminar el mercado. La solución está en la política, en decidir adecuadas políticas que permitan que haya ventaja para aquellos que están en una situación desventajosa y que exista una justa igualdad de oportunidades en el comienzo de la vida. Entonces me parece a mí que Rawls es mi mejor argumento y ahora sí, no tengo mucho más que argumentar, ¿verdad? Si la solución está en la política, la economía entonces es inocente de esas culpas que recaen sobre ella. Sin embargo, hay que resolver todavía algunos problemas, ¿eh? Porque en Chile sí hubo esto que llamamos un estallido social, crisis social. Entonces, si no lo provocó la economía, si no lo provocó, voy a repetir el argumento que se utiliza, si no lo provocó la desigualdad que es provocada por la economía de mercado, entonces ¿a dónde viene? ¿Qué explica el estallido social? Ya, para explicar para buscar una explicación me voy a amparar esta vez en dos autores, uno local y uno internacional. Empiezo por el internacional. Es Michael Sandel, ¿no? Michael Sandel, también conocido como Michael Sandel, que, y me refiero a su libro, cuyo título en la práctica es el que explica todo. Se llama La tiranía del mérito. El libro, olvidé el título en este momento. Bueno, se llama La tiranía del mérito. ¿Qué dice Sandel? Una primera cita, ¿ya? Sandel dice, mire, está bien que en una economía, incluso con igualdad de oportunidades, Sandel es considerado un crítico de Rawls, ¿no? Donde incluso haya igualdad de oportunidades, quienes son favorecidos por la meritocracia, es decir, partieron todos iguales, pero a algunos les fue mejor y a otros no les fue tan bien, ¿no? Quienes si algunas personas son favorecidas por la meritocracia y ocupan una posición de ganadores, no significa necesariamente que quienes están en una posición de perdedores no hayan hecho su mayor esfuerzo también, que también se hayan esforzado, ¿no? Entonces, esa es una situación de injusticia que no resuelve la justicia distributiva tal cual la ve Rawls. Y esa situación, ¿no?, en donde hay ganadores y hay perdedores debido a la meritocracia, aunque hayan partido todos iguales,
dice Sandel, provoca, tiene dos efectos por lo menos. Entre los que ganan, si esta situación se mantiene en el tiempo, provoca una condición de arrogancia. Son los mejores. Y entre quienes se sitúan en la posición de perdedores, provoca una situación de humillación. Entonces dice Michael Sandel, estos sentimientos morales, la arrogancia de uno y la humillación que sufren otros, son los que están detrás de esa ira, de ese desencanto, de ese malestar. Es una revuelta en contra de la élite, en contra de los que se mantienen, aunque sea en condiciones de justa igualdad, ¿no? de igualdad de oportunidades, quienes se mantienen en una condición de ganadores. Está justificado. ¿Qué propone Sandel para enfrentar esto? Lo que propone está escrito ahí, ¿no? Tiene que haber condiciones, igualdad de condiciones, tienen que compartirse las cosas, no tienen que sufrir humillación los que están, tienen que sentirse iguales, ¿no? los que están en condición de perdedores, ¿no? Tienen que tener la misma estima social de los que están en una posición, que los que están en una posición de ganador, ¿no? Y sobre todo, fíjense la última frase, ¿no? que puedan considerarse que aprenden lo mismo, que son parte de la misma sociedad, y que pueden deliberar con sus conciudadanos sobre asuntos públicos, ¿no? Que el hecho de ser, comillas, los perdedores, no significa que estén excluidos del diálogo político, que no puedan, él usa esta expresión, ¿no? Que no puedan concurrir al bien común. Tiene todo que concurrir. En suma, lo que nos está proponiendo este autor es la práctica de la democracia. Es la práctica de la democracia. Pero yo quiero insistir que es la práctica de la democracia porque aún en condiciones como las que provocaron, todavía no me refiero directamente, pero las que provocaron el estallido social en Chile, la explicación sigue estando fuera de la economía de mercado. ¿Verdad? Están en estos efectos que tienen que ver con otras condiciones. Fíjense ustedes que Sandel se está poniendo en una situación de igualdad de oportunidades. Hay igualdad de oportunidades, pero siempre van a haber algunos que ganan y otros que se quedan un poco rezagados. O sea, no es problema del mercado, es problema de la sociedad. Ahora, el segundo autor que quiero revisar es Carlos Peña, ¿no? Carlos Peña publicó un libro en 2020 que se llama Pensar en malestar. En mi opinión, es lo mejor que yo he leído para explicar la crisis, el estallido social, ¿no? Tiene algunas, bueno, el profesor Peña tiene buenas frases, siempre tiene buenas frases, ¿no? Yo me quedé con una, no la voy a poner acá, pero una que dice, miren, si la desigualdad de ingresos fuera la explicación del estallido social en Chile, ¿no? Entonces países como otros países de América Latina, de África o la India, no tendrían descanso, estarían en permanente estallido social, ¿no? Si la explicación estuviera en la desigualdad de ingresos. No, dice, en realidad sí existe desigualdad en Chile, pero son tres problemas con relación a la desigualdad que él toca. El problema es que en Chile existen desigualdades merecidas, tienen que ver con el principio de la diferencia de Rawls, pero hay desigualdades inmerecidas, hay desigualdades que vienen de puro privilegios adquiridos y que se expresan en un montón de cosas, ¿no? Segregación territorial en las ciudades, en fin, trato de unas personas sobre otras, también son cosas que mencionaba Sandel, ¿no? O sea, todo eso, hay desigualdades en Chile, pero hay muchas desigualdades que provienen puramente del privilegio. Segundo, en el caso de Chile, eso quizás debía haberlo dicho antes, ¿no? Lo que uno tiene que preguntarse cuando trata de explicarse el estallido social es
que si el estallido social estuviera explicado exclusivamente por razones de desigualdades estructurales, como la que he estado viendo hasta ahora y que yo llamo desigualdades que se originan en la sociedad y no en el mercado, ¿no? Esas desigualdades estructurales en Chile venían de antes, de mucho antes, ¿verdad? Sí, Chile ha sido un país estructuralmente desigual a lo largo de toda su historia. El tema que nos debe ocupar, digamos, es que el estallido social se produjo justo después de que hubiesen 20 años, lo mostré al comenzar, en que las cosas iban muy bien. Incluso había disminuido la pobreza, había disminuido la extrema pobreza, había mejorado el índice de Gini, en fin. Ese no tenía que ver, bueno, la única cosa que se agregó a las desigualdades estructurales fue la bonanza económica. Entonces, la explicación tiene que estar en la bonanza económica, y no en la mala economía, sino que en la buena economía, ¿no? Después de 20 años de buena economía, viene la crisis, y no se puede explicar porque esos años hubo menor crecimiento, fueron simultáneos, digamos, ¿no? Al mismo tiempo había menor crecimiento, vinieron las protestas sociales y todo eso. Bueno, la explicación que nos da de ese fenómeno, Peña, es que lo que está escrito, ¿no? Que conforme la sociedad se hace más rica y las condiciones materiales mejoran, la percepción de la desigualdad se hace más intensa. Yo uso una frase fenomenal de Tocqueville, ¿no? El yugo se hace más intolerable cuando es más liviano. Una cita. Peña es esa cita de Tocqueville, ¿no? Ahora, eh, tiene que ver con que en la medida en que se alcanzan ciertas aspiraciones debido a los efectos de la bonanza económica, sobre todo la disminución de la pobreza, ciertas cosas a las que se aspiraba, Peña las llama el consumo de ciertos bienes que él llama estatutarios, o sea, que dan estatus. Recién usé el ejemplo de las zapatillas Nike, digamos, ¿ya? Para quienes por mucho tiempo estuvieron aspirando una zapatilla Nike y de repente pudo tener una zapatilla Nike. Sin embargo, tener la zapatilla Nike no le cambió la vida, no cambió su estatus. Por un par de razones. Una era porque todos tenían zapatillas Nike ahora, no los hacía diferentes, ¿no? Y lo otro es porque la sociedad siguió estando segmentada. Por mucho que anduviera con zapatillas Nike, nunca iba a ser igual a los que vivían en otra zona de la ciudad, a los que a lo mejor lo miraban con desprecio cuando se cruzaban con ellos en la calle, a los que lo tuteaban cuando ellos lo trataban de usted, a esa situación social que está asociada a la primera, al privilegio, es la que se hace presente cuando hay una bonanza económica. Pucha, mejoré, ahora tengo más cosas, tengo un plasma en mi casa, y hay otro que sigue creyéndose superior a mí, que me sigue humillando. La arrogancia y la humillación, lo que decía Sandro, ¿no? Es una segunda explicación. Y la tercera, que ofrece Peña, es que básicamente que en Chile hay una élite y esa élite se reproduce, se defiende a sí misma, es excluyente, ¿no? Puede haber movilidad social en la pirámide social, ¿no? Hay gente que mejora, sube las condiciones materiales de vida, ¿no? Cambia su vida, pero no ingresa a este grupo en donde se repiten los apellidos, donde se repiten las formas de vida, donde se repiten los hábitos y que no le pertenece, y al cual ellos no pertenecen, o sea, que pueden ver esa diferencia. Ese reclamo contra la élite, algún otro autor también que he citado lo menciona, ¿no? De nuevo, estas situaciones no tienen que ver con la economía de mercado, porque la, 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 la reproducción de la élite en Chile viene desde el siglo XIX, ¿no? O sea, son familias que tienen ciertos apellidos, que tienen ciertas características, ciertos... y por mucho que una persona del barrio donde yo viví mi infancia, ¿no? Puede ahora ir a la nieve y arrendar, vestirse
con ropa de nieve y arrendar unos esquíes y pretender esquiar, no va a ser de ese grupo, y va a ser mirado de otra manera, ¿no? Va a ser humillado. Entonces, estos elementos, repito, de los cuales no se puede culpar directamente al mercado. El mercado le es indiferente de dónde viene la demanda de esquíes. Tiene que ver con un ordenamiento social, ¿no? Que tiene que superar ciertos fenómenos que producen esta desigualdad. La forma de superarlos pueden ser los dos que plantea Michael Sandel, ¿no? Perdón, que plantea John Rawls, ¿no? Que haya lo que antes llamaba una discriminación positiva, una afirmación positiva en la sociedad para todos, y que también existe igualdad de oportunidades. Esa es una forma de lograrlo. Pero la sociedad tiene que buscarlo, la democracia está abierta para eso, para que se busquen esas soluciones. Pero esas soluciones se van a encontrar siempre en la sociedad misma, ¿no? Ya sea que el problema, que el desencanto, que el malestar se origine en el mundo, en las percepciones, o se origine directamente en una estructura social que segrega a la gente, que la diferencia, que la excluye, ¿no? Pero no son esas materias que la democracia, a través de la política, del diálogo político, pueda buscar en el mercado. Tiene que superarla directamente actuando sobre la sociedad, ¿no? Generando igualdad de oportunidades, mejor educación, mejor acceso a la cultura para todos, ¿no? Mejor sanidad, mejor salud pública, ¿no? Bueno, ese era mi alegato, ¿no? Ese era mi alegato. De nuevo, damas y caballeros del jurado, ahora sí en serio, mi alegato era que la solución de problemas que hoy día se advierten como peligros a la democracia, como riesgos de la democracia, como la posibilidad de opciones autoritarias o de opciones populistas, en fin, no se origina en el mercado, se origina en el mundo de la política y tiene que solucionarse en el mundo de la política. Termino con esto. En su libro de memorias que llamó Mi vida, Bill Clinton, que ahora mismo puede estar en un rato más a hablar en la Convención Demócrata, recuerda que un asistente de su campaña que se llamaba Carville, sí, James Carville, escribió en las paredes de la sede central de su campaña, con un papel, pegó 3 principios que en su juicio eran los principios más importantes de la campaña. El segundo de esos principios decía: la economía, estúpido. Bueno, esa frase derivó en "es la economía, estúpido", y se convirtió prácticamente en el eslogan oficial de la campaña. Es la economía, estúpido, ¿no? Ahí estaba el problema, según Bill Clinton, para su campaña. Yo quiero terminar mi provocación cambiándole el título a mi provocación, a mi charla, por este título, que ustedes tienen que terminar la frase si quieren. Y eso sí, ahora es todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación del profesor Álvaro Briones. Don Álvaro, tenemos algunas preguntas que se han hecho, digamos, por la vía del chat y por otras vías también. Así que voy a proceder a continuación a comentarlas para que usted también pueda de alguna manera hacer una mirada, una cercanía respecto de los temas que le plantean, las inquietudes que se plantean a continuación. Con mucho gusto. Dice así, mire, la primera es, ¿cuáles son a su juicio los principales problemas de la política chilena que han complicado el quehacer económico y democrático? Muy específica, bueno, de alguna manera se desprende de todo lo que usted dijo la respuesta, pero ahí hay una inquietud, digamos, específica. En segundo lugar, no sé si puede tomar nota usted o la recuerda, la segunda inquietud o pregunta que hay es la siguiente: ¿hasta qué punto fue
el crecimiento económico de los 20 años, ¿no es cierto?, el que subsidió a la política chilena y dotó de legitimidad por rendimiento a la propia democracia. A propósito de lo que usted comentaba al comienzo de su exposición. Y en tercer lugar, también hay otra pregunta, dice, bueno, hay más bien una inquietud respecto de algo que seguramente usted dijo. ¿Por qué se habla de economía capitalista de mercado y no de economía social de mercado? Si pudiera hacer a lo mejor el análisis de esta, a lo mejor dos posiciones o dos enunciados que se cometieron durante su exposición. También hay otra pregunta aquí que dice, es más larga, la democracia elige sus autoridades, dice, y a estas les corresponde administrar, entre otros aspectos, el gasto del país. Un gasto excesivo, sin eficiencia, afecta el mercado. Chile tiene 24 ministerios, dice, con el gasto que supone cada uno de ellos. Inglaterra tiene 11, Estados Unidos tiene 10, Alemania 9. Acá nadie plantea la reducción del gasto, sino más bien aumentarlo. ¿Por qué no se plantea algo que al parecer es obvio, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad? Esas 4 preguntas tengo y se me alcanzo a visualizar una última acá en el chat que me pide que se la lea. Dice un estudiante seguramente, según John Rawls, el autor que usted ha mencionado, y también Michael Sandel, estos dos autores abordan la desigualdad como brecha debido a lo político. En ese sentido, creo yo, afirma el que hace la pregunta, debido a lo político, estos dos abordan la desigualdad como brecha debido a lo político, y en ese sentido creo yo que la corrupción se da en casi todos los sectores políticos. ¿Cómo lo hacemos para parar de alguna forma el tema, digamos, de la corrupción? Es lo que plantea este estudiante. Ahí tenemos como 4 o 5 inquietudes que generaron esta provocación que usted nos planteó, don Álvaro. A ver si las puedo abordar. No sé si tomé bien nota. Usted me lo recuerda si me equivoco, ¿no? De tema, pero los principales problemas. Cualquiera que haya leído los diarios durante los últimos 2 años, sobre todo durante este año, ¿no? A mí me parece claro que, a ver, por ponerlo ya bien francamente, digamos, cualquier analista, digamos, que quiera ser objetivo, puede llegar a pensar que es muy difícil que el gobierno del presidente Boric, pueda lograr hacer aprobar por el Congreso, o sea, la casa política, digamos, la casa de la política, la casa de la diversidad política, hacer aprobar leyes que el propio gobierno juzga fundamentales para su gestión, ¿no? Son aquellos proyectos transformadores. Pensiones es uno, sistema de pensiones. Otro es la reforma al sistema fiscal, que llama el gobierno pacto fiscal. Lo más probable, sigo tratando de ser objetivo, es que sí se logren acuerdos en el terreno de la seguridad pública y eventualmente en la modificación del sistema político. ¿Por qué el sistema político? Porque el sistema político es para todos, ¿verdad? O sea, ese sí que no sería obra de un gobierno, sino que es algo que va a favorecer a todos, o debería favorecer a todos en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, digo que parece que no va a poder aprobar sus proyectos el gobierno. ¿Por qué no? Porque hay una situación política en el país que lleva a la oposición a no apoyar un proyecto del gobierno. Puede haber distintas explicaciones, ¿no? Una, bueno, es que es normal porque estamos prácticamente en el último año de gobierno y cualquier
aprobación de reformas así de esa calidad va a significar una victoria para el gobierno y la oposición no quiere dársela en un año electoral. Puede ser una explicación puramente electoral y casi mezquina. Otra explicación puede ser, mire, que las cosas han llegado a tal extremo en Chile en materia de polarización política que las partes en que se ha terminado por dividir la política, y suponemos que la sociedad, que es la base de esta política, ¿no?, está tan dividida que ninguna de las dos partes quiere o está dispuesta a hacer concesión a la otra. Bueno, esas dos situaciones explican anomalías respecto de lo que yo considero una buena democracia. No debieran tenerse presentes consideraciones como esas en una democracia que funcionara bien, ¿no?, que buscara el bien común, ¿no?, que buscara lo que es positivo para el desarrollo del país, para el avance del país. Sin embargo, están presentes, ¿no? Yo lo considero entre los problemas principales. Básicamente, el problema principal es la polarización, ¿no? Se ha llegado a tal grado de polarización que ya no hay poco diálogo, se dialoga como entre enemigos, se mantienen las apariencias, desde luego, con relación, fíjense ustedes, a la reforma del sistema de pensiones. No hay político, no hay parlamentario que al ser preguntado, no hay parlamentario ni ministro, que al ser preguntado sobre el tema no diga esto es muy importante y es muy necesario que lo resolvamos, vamos a hacer todo lo posible por resolverlo durante el año. Sin embargo, pasan los años y no se resuelve. Entonces, si me preguntan por los principales problemas que desde la política afectan a la economía, diría esos dos. Se trata de dos problemas que tienen directa relación con el sistema económico. Porque el sistema de pensiones tiene que ver con un mecanismo formidable de inversión en el país. El tema de AFP, ¿no? Y desde luego una reforma tributaria, al final, el pacto fiscal, también tendría un efecto económico. Pues no es la manera como la política está, una mala política o una política deficiente, una política que es incapaz de llegar a consenso y acuerdo, está afectando a la economía, en lugar de que sea la economía la que está afectando a la política, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿hasta qué punto el periodo de bonanza económica subsidió, fue la palabra que se utilizó, a lo que hay luego? No estoy seguro de entender bien el significado de la pregunta, pero lo que yo quise mostrar, ¿no?, en mi exposición es que, lo dije con esta misma palabra, ¿no?, el único elemento añadido en la sociedad en la segunda década de este siglo con relación a la década anterior fue el hecho de que en esa década anterior hubiese habido una situación de bonanza económica. Entonces, si estamos sobre la base de una estructura que tiene una serie de características, defectos estructurales, pero que se prolongan en el tiempo hacia el pasado, y luego se agrega un elemento nuevo, y el único elemento nuevo es que hay bonanza económica, que disminuyó la pobreza, que disminuyó la extrema pobreza, que el índice de Gini está volviéndose menos negativo de lo que era. Entonces, no queda más para un análisis que pretenda ser objetivo que decir tengo que concentrarme en el elemento nuevo para explicar el estallido, no en lo que ya existía, porque antes no había estallido. Y es una paradoja, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el estallido de alguna manera fue provocado por la bonanza anterior. Eso no es un subsidio, ¿verdad? No sentido, pero fue hasta cierto punto este elemento nuevo fue el que provocó eso. No es disparatado. O sea, Peña no carece de razón, yo creo que tiene mucha razón. Porque situaciones parecidas, análogas, se han dado en otros países que han experimentado periodos históricos como los que experimentó Chile. Esto me voy a referir exclusivamente a España, ¿no? España se parece mucho a Chile en la historia de los últimos 100 años, de los últimos siglos, o siglo y medio, digamos. Ha tenido caminos paralelos. Y España salió de una dictadura y tuvo un periodo de rapidísimo crecimiento económico. Y terminó hace algunos años atrás con movimientos de protesta.
En España se llamaron los indignados, si no recuerdo mal. La gente protestaba, algo le molestaba, había un malestar en la sociedad. Pasó el malestar, ¿eh? No se ha repetido, ahora hay otros temas políticos en España. Pero en ese momento había ese malestar. Se parece mucho a nuestro propio malestar después de nuestro propio periodo de crecimiento acelerado después de una dictadura. Entonces pueden ser las razones que lo expliquen aquellas que da Peña, ¿no? Tienen que ver con que se acentúan las diferencias a pesar de que disminuyan los indicadores, ¿no? Pero las diferencias que tienen que ver con comportamientos sociales, no con comportamiento económico. El desdén, ¿no? La arrogancia de algunos respecto de otros, la humillación que sienten algunos respecto de otros, la insatisfacción que se siente luego de haber alcanzado algo que se aspiraba y que no produce la satisfacción que se esperaba, en fin, ese tipo de cuestiones. O sea, lo único que puedo decir, tratando de contestar esta pregunta, y me excuso, es que sí hay una relación entre el periodo anterior, el periodo de bonanza, y el periodo que siguió respecto de la sociedad, primero del malestar social y de la política. Porque, y eso no lo dije, lo digo ahora rápidamente, no quiero quitarle más tiempo, ¿no? Este malestar social que se expresó en el movimiento social y el estallido, tuvo un efecto sobre la política, pero fue un malestar que estaba provocado en la sociedad y tuvo un efecto sobre la política. Y es que los políticos adhirieron, ¿no? Adhirieron a los comportamientos que generaba el estallido social. Se polarizaron más todavía, se separaron mucho más, dejaron de pensar en consensos, la política se volvió ríspida, ¿no? Hubo una acrimonia que dominaba sobre toda la política. Ese fue un efecto también, que perdura hasta hoy y que deberíamos tratar de superar. Un comentario sobre sobre la pregunta o comentario de la economía capitalista de mercado y economía social de mercado. Sí, esa es la tercera, la tenía anotada. Ya. Bueno, la economía capitalista de mercado es el término genérico, ¿no? O sea, es una economía capitalista. ¿Por qué? Porque es una economía de propiedad privada, ¿no? Y de mercado porque el qué, el cómo y para qué producir se decide en el mercado. Como repetí muchas veces, el mercado puede ser modelado y hay distintas formas de modelación, de intervención. Hay una que se denomina economía social de mercado. Es una forma, ¿por qué? Porque tiene un origen bien definido, un origen doctrinario bien definido, en fin, pero no altera el genérico, no altera el hecho de que aquella economía sobre la cual se practica una cierta clase de intervención social o a través del Estado, siga siendo una economía capitalista, o sea, una economía de propiedad privada, del capital, y en donde el qué, el cómo y para qué producir se decide en el mercado. Se decide con las modificaciones que puede introducir o con las alteraciones o con la modelación que puede introducir un sistema de intervención sobre esa economía, pero sigue siendo una economía de mercado. Entonces, por eso que a mí lo correcto podría ser que se diga, no sé, la Alemania de la reconstrucción económica fue una economía capitalista de mercado en la que se practicó una política social de mercado. Y finalmente, la última pregunta que anoté. La última era que tenía que ver con la reducción del gasto público, ¿no? Que hay una tendencia más bien a que aumente, a que se reduzca. Correcto. Por ahí va la inquietud. Yo comparto el elemento central de la pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Ustedes tuvieron aquí la oportunidad de escuchar una conferencia, si no me equivoco, fue la primera sobre el tema de democracia de este programa de investigación sobre democracia de la universidad. Una primera que versaba justamente sobre la modernización del Estado, ¿no? Y la persona que la expuso, Carlos Carmona, mostró bastante bien, digamos,
¿no? Que nuestro es un Estado que podría bien ser caracterizado como hipertrofiado, ¿no? Que hay algunas cosas que pueden estar de más o que uno no se explica. Miren, voy a poner un ejemplo. Puedo equivocarme, pero es posible que se apruebe la creación, dije que podían aprobarse algunas leyes y reformas constitucionales relativas a seguridad pública. Y es posible que se apruebe un Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Para este Ministerio de Seguridad podría, o debería en principio, generar seremis, secretarios regionales ministeriales de seguridad. Pero estos secretarios regionales ministeriales de seguridad chocarían con el delegado presidencial, porque su objeto sería el mismo, ¿no? Los instrumentos de la seguridad pública, básicamente las policías. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en el diseño del sistema de descentralización se han repetido muchas funciones, ¿no? La relación entre el gobernador y el delegado presidencial, las tareas del gobernador con relación al gobierno central, ¿no? Todas esas se tienden a confundirse. La descentralización y la decisión de que hubiese gobernadores electos en sustitución de los antiguos intendentes habla bien de un país que busca la descentralización, pero no necesariamente la está encontrando de una manera correcta. Porque esto significó la creación de un importante aparato, ¿no? Aparato burocrático en las regiones, que antes no existía de manera parecida. Lo mismo que los seremis. Hay seremis, lo sabemos, pero todo si hay alguien de provincia lo sabe. Hay seremis que no tienen mucho que hacer porque el ministerio al que corresponde su secretaría, ¿no? Es un ministerio que está poblado de direcciones generales o de instituciones semiautónomas o descentralizadas que no le responden al Ceremi, sino que responden directamente a la autoridad central. Sin embargo, hay Ceremis que tienen autos, que tienen periodistas, que tienen fotógrafos. No saben muy bien qué tienen que hacer, pero están ahí y tienen una burocracia debajo de ellos. O sea, sí, ¿no? Se ha hipertrofiado. Última cosa, último comentario. Por ejemplo, hay una superposición de posiciones, creo que lo mencionó el expositor al que hacía referencia antes. Carmona. Carlos Carmona, entre la subsecretaría de regiones, ¿no? La SECPRES del Ministerio del Interior, perdón, la Secretaría de, ¿cómo se llama? Se me olvida el acrónimo. La subsecretaría de regiones, la dirección de presupuesto y la secretaría EXMI de Plan, ¿no? La Secretaría de Desarrollo. Las tres tienden a versar sobre los mismos temas, la autorización de proyectos regionales. Las tres tienen que ver con la aprobación de proyectos regionales, ¿no? Las tres tienen densos sistemas burocráticos hacia abajo que se proyectan hacia las regiones, que comienzan a hacer procesos de aprobación que comienzan en las regiones, vienen a Santiago, pasan por estas tres instancias. Podría todo eso simplificarse bastante, pero ha crecido porque la política, la democracia, a través de la política, no ha sido capaz de generar un sistema más eficiente. No digo que este no sea eficiente, finalmente el país funciona y funciona bien, ¿no? Pero que sea todavía más eficiente. ¿Por qué? Puede ser por las razones que di antes, polarización, por lo que sea, ¿no? Pero efectivamente ha habido eso. Quiero contrastarlo, y con esto sí que lo dejo de dar lata. En los primeros años de la democracia recuperada, como dije, la característica principal del sistema político, de la política en Chile, de la práctica de la democracia en Chile fue el consenso. Pero no un consenso que caía del cielo, ¿no? Que se sentían obligados, fue la búsqueda del consenso, ¿no? Fue una actuación de los
adversarios políticos directamente orientada a buscar consensos, a generar consensos, a llegar a acuerdos y generar consensos. Eso tiene que ver con un estado de ánimo, con un estado de humor nacional que está relacionado con esa práctica de la democracia. Eso ya no existe, ¿ya? Pero sí puede existir porque ya lo quedó demostrado en esos primeros años, en esos primeros 10 años, ¿no? O sea, depende al final de nosotros, de las chilenas y de los chilenos, que esto vuelva a ocurrir. No es algo imposible, ¿no? Podría ser. Y si se hiciera, si hubiese acuerdo, si nadie tuviera alguna interés egoísta que defender, se podría llegar a acuerdos relativos a disminución de la burocracia, en fin, y a un mejor control de la corrupción. Alguien lo planteó también, el tema de la corrupción. Así es. O sea, si todos nos preocupáramos al mismo tiempo, nadie defendiera a los corruptos, tendríamos en definitiva, una mejor democracia, ¿no? Así es. Bien. Agradecemos al profesor Álvaro Briones esta excelente conversación que ha tenido esta tarde con nosotros. Quiero decirle, profesor, que muchas felicitaciones y agradecimientos por su excelente presentación y claro, comentarles a todos los que están todavía conectados es que vamos a hacer una publicación de esto en nuestro canal de conferencias seguramente para que la examinen con más detención, ¿no es cierto? Y puedan hacerse cargo de muchas de las cosas que también nos ha dicho el profesor. Comentarles que seguimos adelante con este proyecto de investigación en democracia, con este ciclo. Tenemos una invitación para ustedes para el 27 de agosto, la próxima semana, ¿no es cierto?, a escuchar la charla denominada Polarización y Fragmentación Política. Mire cómo se complementa con este tema y con todos los que se han tratado, del invitado que tenemos ese día, el señor Cristóbal Belolio, este gran académico, doctor en filosofía política, ¿no es cierto?, que vendrá a hacernos un planteamiento sobre esta problemática. De nuevo, profesor Álvaro Briones, agradecido, digamos, de su participación. Y a ustedes también por la excelente audiencia que tuvimos esta tarde, comentarles. Yo les agradezco a todos ustedes, y en particular a la universidad y a su programa de investigación en democracia, ¿no?, por esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta siempre. Siempre.